Buenas tardes. Mi nombre es Alondra y pues es mi equipo de aritmética. ¿Me puede decir su nombre? Oscar Domínguez. Ok. Bueno, la primera pregunta es, ¿recuerda cómo aprendió las operaciones básicas en su etapa escolar? Sí, bueno, en mi caso me han gustado mucho los negocios siempre. Entonces, desde muy chiquito empecé a tener un negocio de venta de periódico. Y pues ahí de esa manera fue como me acerqué. ¿Cómo ha cambiado la forma de enseñar operaciones básicas desde que empezó a dar clases? Bueno, pues es que en la época en la que yo aprendí, pues no había redes sociales, no había calculadora electrónica. Entonces ya ahorita pues ya es muy fácil, porque hasta la inteligencia artificial le pides que te haga la operación y te la resuelve. ¿Qué estrategias le han funcionado mejor para enseñar sumas, restas, multiplicaciones y integrales? Mira, yo creo que la mejor estrategia es la práctica. Lejos de ver en el libro las operaciones, hacer que los alumnos las desarrollen y les deja cierto sentido de pertenencia de lo que están haciendo para poder desarrollarlo más ágilmente. ¿Qué importancia tienen las operaciones básicas en el desarrollo matemático de los alumnos? Mira, creo que en verdad son muy importantes porque a lo largo de tu vida depende mucho de ellas. A lo mejor por la etapa en la primaria no lo ves así, pero conforme vas avanzando en la vida, te das cuenta que es muy importante saber cómo utilizarlas. ¿Cómo fomenta el uso práctico de las operaciones básicas en la vida cotidiana? Bueno, mira, en mi caso, en esta coordinación yo veo todo lo cultural y deportivo. Entonces vemos muchos números porque es pagos de arbitraje, que las puntuaciones. Entonces tiene que ver mucho en todo. Justamente ahorita facturé unas cosas ahí de uniformes y pues hay que saber un poco de todo, ¿no? Son muy importantes. Y por último, ¿qué desafíos ha enfrentado al enseñar operaciones básicas a los alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje? Bueno, mira, yo directamente no soy maestro, pero con mi hija, a mí me tocó pues, apoyarlas. Y en el principio como que no es algo que les guste mucho, entonces tienes que buscar una estrategia más didáctica, tal vez con material, con cosas físicas que les ayuden a desarrollar más rápido la habilidad. Ok, bueno, sería todo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, le voy a hacer una entrevista. Mi nombre es Natalia Mirna Rodríguez Cerviño. y para empezar, ¿recuerda cómo aprendió las operaciones básicas en su etapa escolar? Bueno, sí, en mi etapa escolar sí recuerdo mucho porque yo soy de un pueblo, entonces sí usábamos mucho material práctico. Sí recuerdo que mis maestras se esforzaban mucho en eso y fomentaban mucho la práctica, pues que vaya de acuerdo a la realidad. Entonces sí me acuerdo que llevábamos a veces hasta en ese tiempo no había como ahora tanta fritura y eso, llevábamos muchas frutas y de ahí manejaban, eran los recursos que a la mano tenía el docente. Entonces manejaba eso para hacer el acercamiento, así, por ejemplo, no sé, quién trajo tantas manzanas, cosas así, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cómo ha cambiado la forma de enseñar operaciones básicas desde que empezó a dar clases? En los primeros años igual, yo recuerdo que el material objetivo era el básico para la práctica. Tuve muchos años los primeros ciclos de enseñanza o primeros niveles, entonces sí era trabajar con todos los recursos. Estuve en un ejido, entonces trabajábamos también con muchas cuestiones que el propio contexto nos facilitaba. Después, al trabajar ya en la ciudad y conforme fueron cambiando los planes de estudio, pues era un poquito más acelerada la práctica por la carga que había en la currícula. En mis últimos años, pues no se diga, porque la escuela en donde estuve, la escuela anexa, era el tiempo más limitado porque hay muchas materias extras, entonces tenías que darte la habilidad para ya ser más, no tan práctico, más objetivo o subjetivo más bien, en la enseñanza, ¿verdad?
Pero bueno, me gustó mucho los últimos años introduciendo la tecnología, porque ahora pues nuestros niños son unos niños tecnológicos, son nativos tecnológicos. Entonces si usas bien la tecnología para matemáticas es un recurso bien importante. Y ellos se les queda más incluso para todos los estilos de aprendizaje, tanto el visual, el auditivo, o sea, todos. Es un recurso que aparte que está de moda, pues amplía toda la visión y una herramienta básica para el docente. Y sobre su forma de enseñar, ¿qué estrategias ha adaptado? Bueno, ya después fue como muy ecléctico porque sí mezclabas la enseñanza de todo lo aprendido en todos los años, pero yo recuerdo mucho precisamente los últimos años. De hecho, hacíamos todo, montábamos hasta un mercado, o sea, llevar al alumno con cuestiones que él está aprendiendo en el diario vivir, o sea, que las matemáticas él evidencie o que él identifique que no es una materia ajena o que no es solamente trabajar, no sé, una operación que está abstracta, sino realmente traerla a la vida diaria, ¿verdad? En dónde lo uso, y muchas de las veces confrontar al alumno en eso lo lleva a comprenderlo más. Y yo decía, sí es cierto, o sea, en la mañana le ayudé a mi mamá a poner la mesa y pues ahí hiciste un reparto, cuántas cucharas necesito para cuántos somos en la casa, o sea, desde ahí, ¿verdad? Entonces es trabajarlo de acuerdo a las cuestiones vivenciales que tiene el alumno. Sería todo. Okay, muchas gracias. Buenas tardes, vamos a realizar una entrevista a una alumna de la normal. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Fátima Daniela Cadena. Mi nombre es Jimena Valencia. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo aprendiste las operaciones básicas en la escuela? ¿Qué método recuerdas? Pues creo que era más a partir del juego, como el juego de roles. Ponían mucho lo que era la tiendita y así, entonces como que te ponían operaciones básicas. Por ejemplo, en primero me acuerdo mucho que era la tiendita y era suma y resta básica. Entonces era intercambios, el trueque, de que moneditas y todo eso. O sea, el juego de roles siento que también pues, funciona muy bien, a mí me funcionó. Yo sí, como que el cálculo mental todavía no oí, pero en sí me aprendí las operaciones básicas como tal suma y resta. Después ya fueron como más estrategias de memorización, creo, como por ejemplo aprenderse las tablas de memoria y todo eso, pero sí, fueron más o menos. Okay. ¿Qué opinas de las estrategias actuales para enseñar operaciones básicas? Siento que van muy completas. Por ejemplo, yo escucho mucho que mis compañeros se quejan porque la escuela mexicana no trae matemáticas. No digo que sí totalmente tiene la matemática ahí, pero creo que va muy independiente de cada como docente, o sea, cada persona, su estilo docente. Por ejemplo, yo siento que las matemáticas ahora van más relacionadas con el tema que están viendo. Por ejemplo, ponemos un proyecto, pero el proyecto yo veo cómo les integro temas de matemáticas o PDAs de matemáticas para que lo vean no tan como una materia aparte, sino que lo vean más como conjugado, o sea, de que estamos viendo, no sé, por ejemplo, el tema anterior fue sobre reciclaje, sobre cómo se comprimían los objetos en segundo. Entonces yo ahí les metí lo que eran, estuvimos unidades, decenas y centenas y unidades de medida. Entonces ahí veían lo que eran unidades de medida, medían los objetos, cómo reducían de un tamaño a otro y aplicaban lo que era resta y suma. Entonces, durante tus prácticas, ¿cómo has observado que los alumnos comprenden mejor las operaciones básicas? Más como es el juego de roles. Bueno, es que depende mucho del grupo. Por ejemplo, en quinto grado era más con juegos de mesa. Yo les ponía juegos de mesa de operaciones básicas, hice juegos de multiplicación. Entonces como que les motivaba mucho aprenderse las tablas porque era forma de ganar. En segundo grado he visto que es el juego de roles, como por ejemplo ahora con lo de las botellas, les dije, ustedes van a ser los que van a reciclar, son los encargados de que cuidamos el medio ambiente, ustedes ahora van a ser los científicos que van a medir cuánto reducen las cosas. Y ya ellos se emocionaban y tomaban muy buen su papel de científico y decían, no, profe, voy a medir, y ya medían. Entonces sí, siento que depende mucho del grupo y del grado, cómo va a ser la técnica que vas a utilizar con ellos. ¿Crees que las operaciones básicas son relevantes en el mundo? Por ejemplo, como las calculadoras o así. Operaciones básicas en general, sí, son relevantes, porque pues no siempre se tiene una calculadora y siento que se utilizan en todos los ámbitos. O sea, generalmente cuando entré aquí a la normal decían, vas a ver puro matemáticas básicas, pero cuando un niño llega, un niño muy listo y te pregunta una operación básica y que la quiere rápido, te quedas así como de que, ay, ¿qué hago? Entonces en cualquier carrera la vas a utilizar y siento que sí, en cualquier ámbito, no solamente académico, en la vida cotidiana, operaciones básicas va a ser fundamental.
¿Cómo piensas integrar juegos o actividades creativas para enseñar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones? Ya lo he integrado, como te digo, en quinto grado tenía lo que era operaciones básicas, eran juegos de mesa en general. Eran juegos como por ejemplo el del uno, pero en vez de tener cartas del uno eran con unas cartitas que te decían, se llamaba eléctrico, algo así. Entonces ponía la carta y decía suma más 2 y luego había otras cartas que traían otro número en la esquina y te decía el resultado. Entonces el que ponía primero la carta, pues el que gana iba poniendo como que el que sacaba primero las cartas. Entonces he visto que sí, o sea, me gusta mucho integrarlo como una forma de juego o relacionarlo al tema que ya están viendo, no verlo como que aparte. Eso sí, en primero y segundo sí creo que sí es necesario como dedicarles una hora. Por ejemplo, mi maestra sí me pidió que dedicara una hora a lo que es lectoescritura y matemáticas, que es media mañana. Entonces yo sí les pongo como que operaciones básicas, pero siempre integrando como que, por ejemplo, no sé, están viendo unidades que son en centenas. Con lo de reciclaje les puse que sumaran, por ejemplo, 10 unidades de botellas, 10 unidades de tal, pero era todo relacionado al reciclaje. Entonces sí era como yo lo integraba. ¿Qué retos has encontrado al enseñar operaciones básicas en tus prácticas? Que los niños tienen mucho desnivel, o sea, desfase. Hay niños que, por ejemplo, ya tengo niños que ya se saben hasta con miles, sumar con miles, así, niños de segundo grado, y hay unos que apenas están batallando hasta con decenas. O sea, con el acarreo que es de que sumo 15 más 15, se les revuelve donde van a poner el 1 y el 0. Entonces, hay niños que tal vez se les dificulta, pero por ejemplo, Álvaro es un niño que ya te maneja con miles, o ya te hace operaciones de que 5, 6 y con 3, 4 cifras. Entonces, es mucho desnivel porque como avanzo con los otros niños y Álvaro se me queda estancado. Entonces, Álvaro tengo que ponerles operaciones. Por ejemplo, él termina las que son para general, todas las termina rápidos y Álvaro le digo, préstame tu cuaderno y le pongo operaciones rápidas. Entonces, él se entretiene más, pero sí es como que lo complicado, como que adecuarles todo al mismo nivel o a la misma dificultad. Porque los niños que no entienden todavía lo de decenas, como ya vamos a pasar a centenas, todavía hay uno o dos que no entienden, se estresan mucho. Entonces la principal como dificultad es el ritmo, de que cada uno tiene su ritmo. Entonces sí, más que nada eso. Sería todo, muchas gracias. Ok, sí, de nada. Primera pregunta las operaciones básicas las aprendí, según yo, de la manera más tradicional, de que solo en el pizarrón y la maestra poniendo muchos ejemplos, explicándolos, practicando y así. En general no recuerdo como que algún método en específico, ninguna estrategia, o sea, solo era de que el pizarrón y pura practicar. Eh, ¿Qué opino de las estrategias actuales? Me parece bastante bien, o sea, porque es más que todo es más lúdico para los niños, entonces ya se rompe un poco el estereotipo de que las matemáticas son aburridas si lo empezamos a enseñar de una manera muy atractiva, pues. Em, ¿Cómo los niños comprenden mejor las operaciones? Pues en lo personal es en el pizarrón igual, o sea, de que practicando. O sea, no he enseñado las operaciones básicas con algún material, solo me he guiado del pizarrón, pero me ha funcionado bastante bien en el pizarrón, igual practicando. O sea, de que explicándoles y explicándoles y explicándoles, dejarlos que lo hagan ellos solos, si ves que no hay un buen resultado, volverles a explicar y explicar y que vuelvan a hacer ejemplos y así. Em, sí son bastante relevantes porque simple y sencillamente no en todo momento vas a tener una calculadora. Entonces es mejor saber lo básico, suma, resta, multiplicación, división, para cuando no tengas la oportunidad o no tengas pues el recurso de una calculadora, no batalles pues. ¿Y cómo piensas integrar juegos? Se me hace bastante, bueno, no se me hace complicado juegos o actividades para enseñar eso, pero yo preferiría más como cosas visuales. O sea, tipo, si vas a enseñar las restas, o sea, igual no como un juego, pero tipo, si vas a hacer los números, los puedes hacer con foamy, que se vean coloridos, poner los ojitos, no sé, o sea, cosas muy visuales para los niños. Em, y los retos, pues, que no entienden. O sea, obviamente tú les puedes explicar
una vez, dos veces, tres veces, no te van a entender. Y puede ser un poco frustrante porque para ti es algo muy sencillo, pero genuinamente para ellos no, porque es una información nueva. Para ellos no entienden cómo el cero le va a pedir al 9 y cómo el cero se va a convertir en 10. O sea, para ellos es algo como que muy nuevo, entonces por eso se van a tardar muchísimo en aprenderlas o en dominarlas más que todo. Entonces, pues sí, el reto es que no te van a entender, o sea, genuinamente al principio no te van a entender nada, porque pues es una información nueva. Espero que te hayan servido las respuestas. Buenas tardes, el día de hoy le voy a realizar una entrevista a Valeria, sobre el tema de las operaciones básicas. ¿Recuerdas cómo aprendiste a sumar, restar, multiplicar y dividir en la escuela? por medio de actividades didácticas, Ok, ¿qué método o estrategia usaban sus maestros para enseñarle las operaciones básicas? pues mayormente por juegos o por medio de competencias. ¿Le resultó fácil o difícil aprenderlas y por qué? Fácil porque eran de manera didáctica, entonces me entretenía más. ¿Cómo usaba las operaciones básicas cuando era niño? Pues cuando hacía tarea me dejaban ejercicios o cuando iba a comprar al estanquillo. En su vida diaria, ¿con qué frecuencia utiliza las operaciones básicas hoy en día? Todos los días y más por lo que estudio. ¿Qué estudia? Ingeniería. Ok, bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy estamos con. Gabriela, Bueno, le vamos a realizar una entrevista sobre las operaciones básicas. ¿Recuerda cómo aprendió a sumar, restar, multiplicar y dividir en la escuela? a base de, pues, de manzanitas, de piedritas, de diferentes maneras. ¿Qué método o estrategia usaban sus maestros para enseñarle las operaciones básicas? Igual, hacíamos, grupos de figuras, ya sea de manzanas, de, de animales, y no sé, nos ponían a sumar y a restar. ¿Les resultó fácil o difícil aprenderlas? ¿Por qué? Fácil porque, pues, nos ayudaban los maestros y nuestros papás. ¿Cómo usaba las operaciones básicas cuando era niño o adolescente? A base de, pues jugábamos que a la tiendita, pues ¿qué más sería? Pues nada más. En su vida diaria, ¿con qué frecuencia utiliza las operaciones básicas hoy en día? Pues en andar comprando cosas, soy comerciante, vendo, y aquí en mi casa. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo aprendiste a sumar, restar, multiplicar o dividir? Mi mamá me enseñó y también allá con la maestra. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de las operaciones básicas para ti? La multiplicación es muy difícil. La multiplicación es muy difícil. La suma es muy fácil. La suma es muy fácil. ¿Te gusta usar juegos o actividades para practicar las operaciones? Juegos. ¿Cuál es tu juego favorito? La tiendita. ¿En qué situación de tu vida diaria usarás las operaciones básicas como sumar o multiplicar? Para comprar la tienda. Para el individuo que come. ¿Qué te ayuda más a aprender? ¿Explicaciones, ejercicios, juegos o trabajo en equipo? Trabajo en equipo. ¿Qué consejo le darías a los que apenas están aprendiendo las operaciones básicas? Que le echen ganas. Que sirven para todo. ¿Cómo aprendiste a sumar, restar, multiplicar o dividir? Con
coloreando figuritas y con un fichero. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de las operaciones básicas para ti? Lo más fácil son las sumas y las restas, y lo más difícil son las divisiones y las multiplicaciones. ¿Te gustaría usar juegos o actividades para Mm, practicar las operaciones? sí, ¿Cuál es el favorito? el turista. ¿En qué situaciones de tu vida diaria usas las operaciones básicas como sumar o multiplicar? Cuando voy a comprar algo. ¿Qué te ayuda a aprender? ¿Explicaciones, ejercicios, juegos o trabajos en equipo? Todo, pero más trabajos en equipo. ¿Qué consejo le darías a alguien que apenas está aprendiendo operaciones básicas? Mm, con, con un fichero o con una actividad.